Bueno, chicos, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde se ubiquen. Hoy vamos a estar viendo pues un poquito de clase de efemérides, si se puede decir de esa forma, porque vamos a estar viendo la cronología de Petia. Ya vimos la cronología de WannaCry hace unas semanas, la gente como que le gustó, yo sé que a ustedes les pareció interesante. Entonces vamos a continuar un poco con la cronología, vamos a seguir investigando lo que fue este ciberataque, que fue indirectamente relacionado con WannaCry, pero en ese año, en 2017, digamos que pues, tuvo su recorrido y su vinculación principalmente por una variante que, bueno, vamos a ir profundizando de eso más adelante, ¿ok? Entonces, bueno, más o menos yo sé que varios de ustedes estuvieron en la charla de WannaCry, entonces hay cosas que las omito porque, bueno, están en esa charla. Más que nada, igualmente, son los conceptos más básicos. Voy a empezar a compartir pantalla, así vean un poco. Igual tampoco quise poner el fondo, pero bueno, es de Google y de paso voy acá mostrando, ¿no? Entonces, bueno, la idea hoy es hablar de la cronología en sí y de también un par de conceptos. Vamos a estar viendo, bueno, los que estuvieron también en la charla de Linux entenderán un poco lo que es la cuestión del MBR, del Master Boot Table, la FFT también la vamos bien. Entonces, es un malware ransomware mucho más complejo, difícil de entender algunos conceptos, pero los vamos a ir viendo de a poquito para que quede bien claro y punto a punto, ¿no? Por supuesto, queremos ir desde el principio hasta el final y cómo se fue resolviendo todo este tema, ¿no? Entonces, quería comenzar más que nada pues, por donde nos habíamos quedado antes con WannaCry, que era aproximadamente mayo 2017, fines de mayo. Ustedes ya saben que se resolvió en base a comprar un DNS que era Sinkhole, pasó a ser domain y ahí se terminó parando parcialmente, pero eso le dio tiempo a los antivirus, por supuesto, a detectarlo y colocarlo en la su base de datos, por supuesto. También recuerden que en esa época, no ahora, pero en su tiempo, los antivirus prácticamente todos usaban sistemas de detección en base a firmas, lo que sería una detección reactiva. Entonces, eso conllevaba mucho más tiempo, pero ese lapso fue suficiente, que ya bueno, lo vimos con el tema de Marcus Hutchins, fue suficiente para poder detenerlo y dar tiempo a, a los antivirus de, por supuesto, poder detectarlo, colocarlo en su base de datos y frenar de forma parcial el ciberataque. Luego, pues se crearon otras variantes de WannaCry que suprimieron la opción del sinkhole, del switch kill, pero bueno, ya era tarde y todos los antivirus prácticamente lo habían detectado. Entonces, mientras todo eso se desarrollaba, el ciberataque, en paralelo se empezaba a gestar de a poco otra alternativa, otro ransomware, también de estilo WannaCry en el sentido de la forma en la que se propagaba e infectaba los computadores, pero es que tenían muchos condimentos más interesantes que hacían de este ransomware mucho más dañino. Lo vamos a ver, pero este ransomware Petya fue extremadamente dañino en su época. Entonces vamos a ir adentrándonos en otra línea de tiempo. Voy a ver si encuentro una línea de tiempo que me ayude en este sentido. Petya Ransomware Timeline quizás sea más interesante. A ver, tenemos alguna que sea entendible. Bueno, esto sí lo voy a utilizar. Esto sí. Me viene bien porque esto es para explicar el método de infección, ¿no? Esto es para ransomware en general. No sé si habrá alguna que explique puntualmente cómo fue Petya. No, me parece que no, pero esto me va a venir muy bien más adelante, ¿ok? Entonces, vamos a centrarnos un poco en el tiempo. ¿Qué es Petya? Petya es un ransomware de estilo, por supuesto que encripta los archivos. Recuerden que hay ransomware que pueden bloquear la pantalla, hay otros que encriptan los archivos, como es en este caso, pero este combinaba ambos conceptos, tanto el concepto de bloquear la pantalla como el concepto de encriptar archivos. Cosa que WannaCry no, WannaCry encriptaba los archivos pero no bloqueaba la pantalla. Ahora van a entender un poco la diferencia. Con los sistemas donde infectaba, pues prácticamente todos los de la gama Windows XP, Windows Vista, hasta Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, bueno, prácticamente todos los recientes, digamos, del milenio. Entonces, nos vamos a ubicar un poco en el tiempo.
Me voy a ir más atrás de lo que fue WannaCry. Me voy a ir hasta el 2016, marzo de 2016, porque en ese tiempo una empresa que se llamaba High Security, creo que es una empresa alemana, empezaba a hacer investigaciones y detectó lo que fue la primera variante de Petya antigua, sin obviamente estar completamente desarrollada, pero sí a la primera detección que, por supuesto, era importante. En ese momento, su método de propagación inicial fue los sistemas para compartir archivos y redes. Ustedes más o menos se ubican en redes peer-to-peer, P2P, ejemplo Dropbox, por ejemplo, me parece que es lo más adecuado como para definirlo, que en ese tiempo pues compartían pues archivos, algunos más normales, con buenas intenciones, y otros con malas intenciones, troyanos, virus, gusanos, bueno, lo que se vio en ese momento y que es prácticamente algo habitual. Pero bueno, evidentemente era una capacidad que ya se había visto en otros momentos, como por ejemplo el software de Ares. Ares es súper común porque también era un P2P y servía para compartir archivos. Hoy tenemos torrent, por ejemplo, es otro P2P que se suele utilizar, ¿no? Pero su método de propagación inicial era Dropbox. Bueno, Dropbox no, eran las redes virtuales, no exclusivamente Dropbox. Esto le permitía también autorreplicarse dentro del sistema a Petya. Entonces era más sencillo acceder a otros sistemas a través de protocolos y puertos como el SMB, que ya lo había visto con WannaCry, y también en todo lo que son los dispositivos que se encuentren dentro de una red LAN, ¿no? Entonces, en general, ¿cuál era el objetivo de Petya en comparación con WannaCry? Nosotros habíamos visto que WannaCry, el objetivo era mucho más general, era ingresar al sistema, encriptar los archivos, mostrar la ransom note, o sea, la pantalla, para que el usuario luego siga las instrucciones, mande pues toda la información, los datos y demás, y ya con todo eso, pues si pagaba, de teoría, le daba la llave de desencriptación y con eso podía desencriptar sus archivos. Petya tenía un objetivo distinto, porque aparte de encriptar los archivos, que era lo que buscaba, la realidad es que Petya iba más allá y encriptaba lo que es el MBR. Ustedes ya lo conocen el MBR, voy a mostrar nuevamente el tema del MBR para los que no estuvieron en la charla de Linux, MBR y GPT, a ver si puedo encontrarlo acá. Me viene genial. Esta de acá. Bueno, esta es la estructura que ya habíamos visto en la charla de Linux con respecto a las tablas de partición. ¿Ok? No me quiero adentrar mucho en ese tema porque ya lo vimos en la historia de Linux y todo eso, pero realmente esto es una forma de poder partir, no físicamente, sino lógicamente, un disco duro para que, imagínense una estructura de una casa que tenemos un baño, tenemos una habitación, una cocina, un comedor. Entonces, dentro de esa estructura de la tabla de partición, nosotros podemos decir, pues esta parte que sea destinada tanta memoria del disco duro al inicio del dispositivo. Otra parte, por ejemplo, para el caso de Linux, el tema del swap. Otra parte para la raíz y destinarla para el almacenamiento general, ¿no? Entonces, eso lo teníamos con el MBR, por supuesto que luego evolucionó a GPT para los sistemas que utilizaban el firmware de UEFI, que esta diferencia se nota muchísimo más en esta pantalla, que como podemos observar, tenemos el caso puntual de que la máxima capacidad disponible para el MBR son 2 teras y para un GPT alcanzaba límites que para ese tiempo son increíbles y lo siguen siendo, que son zettabytes, 9.4 zettabytes, es una locura. Eh, el MBR, fíjense que podemos tener hasta 4 particiones primarias, en GPT hasta 128 particiones primarias y realmente es un número no tan lógico, porque en realidad se puede tener mucho más. Entonces, evidentemente, GPT evoluciona a MBR, pero el concepto en sí de la tabla de partición es el mismo. Por supuesto que cuando salió Petya a la red, se utilizaba mucho más MBR, entonces quedó prácticamente como algo estandarizado que Petya encriptaba el MBR, pero esto es algo general, ¿no? Entonces, imagínense también, esto quería mostrarles, no sé si encontraré alguna foto, pero no sé si para este caso en particular, pero bueno,
Imagínense también como si el iniciar el sistema fuese un edificio, ¿no? Creo que abriendo el Paint me va a servir explicarlo mucho. Aguarden un segundo, creo que abriendo el Paint y explicándolo por Paint va a ser más fácil este concepto que quiero explicar. Voy a cambiar al Paint. Porque quiero explicarles más o menos cómo es el sistema de arranque de una forma más sencilla, ¿no? No sé si en la grabación se va a poder ver. Bueno, no importa. A lo que quiero llegar. ¿Se ve bien el tema de esto? Sí. Bueno, imagínense que tenemos un edificio, ¿no? Tenemos un edificio. Ransomware. Porfa, chicos, se Lo pueden cerró hace 10 minutos. silenciar. Deberías entrar y ver y escuchar. Bueno, tenemos una estructura que yo quería hacer que es como si fuese un edificio, ¿no? Entonces voy a hacer los pisos. Sí, más o menos. Algo sencillo, hay unos conceptos que los voy a emitir por una cuestión general, ¿no? Entonces imagínense que esto es el sistema de arranque. En la parte de arriba, la parte más, digamos, visible, la cúpula del edificio, estarían los programas en primer plano, ¿no? Lo que ya sabemos todos en día, que se inician en primer lugar, qué sé yo. Tenemos el Spotify activado o el Discord, lo que fuese, va en la punta más alta. Luego, lo que es por ejemplo, el sistema operativo sería una parte intermedia. Acá. En la parte más abajo, casi abajo, iría BIOS UEFI. Y en un intermedio, bueno, le falta más pisos, ¿no? Pero en un intermedio iría MBR GPT, ¿no? Esto sería el sistema de arranque como si fuese un sistema más o menos tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar? Lo que hace Petya es atacar acá. Petya ataca el MBR GPT. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos todas las instrucciones, ¿a qué vamos a llegar? Al escritorio, básicamente. En términos puntuales, queremos llegar al escritorio. No obstante, si nosotros cortamos una línea acá, o sea, agarramos la goma y, eh, y nosotros cortamos una línea acá, ¿qué va a pasar? Nosotros nos quedamos en el MBR y ¿qué va a pasar? Que a esta parte no vamos a poder llegar porque está cortada y no hay enlace, no hay conexión y si no hay conexión no vamos a seguir pasando. ¿Y qué va a pasar? Que no se inicie el sistema y esta parte queda vulnerable. Entonces puede venir cualquier actor externo, poner su MBR y asunto arreglado. Entonces cambia la tabla de partición, pone su tabla de partición y listo. Y con esto puede hacer lo que quiera del sistema de arranque, porque no están dando el sistema operativo, no están dando al Windows, no están dando nada. Se queda acá y esta puede ser reemplazado por cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más o menos sucedía? Voy a volver a la pantalla anterior, así quiero mostrarles la otra parte también. Entonces, nosotros podemos cambiar la pantalla. Bueno, por cierto, el MBR nosotros el MBR, está el círculo, que me interesaba, pero bueno, no importa. Una que sea fácil de explicar, no importa. Voy a volver a lo que quería. Cuando nosotros iniciamos el sistema, lo que va a estar cargando es. Lo que va a estar cargando es esto. ¿Qué es esto de acá? Lo voy a hacer más grande porque necesito que se vea bien. ¿Qué es esto que están viendo en pantalla? Bueno, esto es un comando checklist. ¿Qué es un comando checklist? Bueno, esto es lo que hace automáticamente un disco duro cuando necesita realizar una reparación. Esto es muy seguido y común, lo podemos incluso hacer manualmente o a veces lo forzamos o incluso lo hace automáticamente si detecta fallas, si hay un archivo corrompido, lo que fuese, es un checklist, chequea información y luego pues ve si el disco duro está en condiciones para poder iniciarse. Esto es una herramienta también de ingeniería social porque Petya juega con quien en realidad está ejecutando
el checkdisk cuando no es así. De hecho, el comando checkdisk tradicional es diferente. Este es el verdadero comando checkdisk, o sea, nada que ver. Esto es un checkdisk original. No tiene absolutamente nada que ver con el que realmente lo muestra en Petya, ¿no? Pero como herramienta para gente que no sabe, pues está bien, ¿no? Y a Petya le viene genial. Entonces va a cargar esto y fíjense que aparece en esa barra, check this is repairing el sector tal par, eso no importa. Pero fíjense el mensaje que da una advertencia de que no apaguemos la PC porque si cortamos el proceso puede destruir toda la información. Totalmente mentira. Porque mientras es este proceso que dura segundos, aparte PT lo hace muy bien porque no se demora tanto en lo que es el proceso de descifrado de archivos, se va a estar encriptando el MBR y los archivos en sí, porque si nosotros encriptamos el MBR, directamente encriptamos los archivos también, porque es una tabla de partición. En la partición que se almacena tenemos una partición dedicada a el almacenamiento general, y ahí tenemos estos archivos. Entonces, si encriptamos el MBR, encriptamos todo. En ese lapso que dura nada, de hecho, quiero mostrar algún video, si es que se puede hacer, de cómo lo hace. Quiero ver si está para mostrar el video, pero únicamente de demostración. Para que vean cómo es el tema de cómo carga el tema. Bueno, no tengo YouTube, pero menos no importa. Me carga la publicidad rápido, listo. Pero para que vean cómo es el proceso de checklist y lo rápido que hace que uno se da cuenta. Necesítame todos los servicios que quiera. Pero es un proceso que para mantener al usuario bien calmado sirve acá. Entonces uno ejecuta acá. Este es el proceso, ¿no? Entonces si lo ven ahí, alcanzan a verlo. Pero él, ¿qué está haciendo? Está cargando, carga, lo que es el falso checklist. Como si estuviese reparando Windows, pero no es así, porque en realidad está encriptando la información. Y cuando llega al 100%, a ver si adelantamos un poco porque vamos un poquito lentos. Alerta de epilepsia, ok, cuidado. Te salta la pantalla de la Ransom Note clásica de Petya, ¿no? Que es esta. Menos mal que hay alerta de epilepsia porque tenía que decirlo. Bien, y te salta el mensaje este. Todo esto no se está ejecutando en el sistema operativo. Se está ejecutando un MBR que ellos han creado a propósito, lo cual es interesante y esto hace mucho más tenebroso este virus porque ni siquiera puedes iniciar la computadora. Entonces tenés esta pantalla que, bueno, te dice de que entonces siempre lo que aparece en un mensaje ransomware que es una víctima que los archivos están cifrados, tenés que mandarla a un link de Onion, de la Deep Web, y con eso, bueno, en teoría te dan la clave que no es así. De hecho, igualmente, por suerte ya hay desencriptadores de PET, claves y demás, pero para el tiempo esto era, qué sé yo, tremendamente complicado y te saltaba la alarma de qué está pasando. Pero bueno, de un checklist pasaba a eso. Entonces, la pregunta, claro, de todo esto es cómo tenemos desde un archivo que en teoría pues pues, sí, es dañino, pero cómo pasa eso en segundos a esa pantalla sin tener que entrar al sistema operativo. O sea, sí entra al sistema operativo, pero no hace falta luego para el tema de la ransom, no, demás, es todo ejecutándose desde el MBR, lo cual hace que la cosa sea mucho más tenebrosa y sea mucho más difícil de, ¿cómo decirlo? De meterse y eliminar, porque uno puede hacer restauración del sistema, pero en este caso no lo tiene a mano. Y lo que está infectado es el disco duro nuestro. Tenemos que cambiar el disco duro, formatearlo, si que queremos volver a tener las cosas con la normalidad. Entonces, yo quería esta pantalla, porque es la que me sirve para explicar este concepto. Entonces, primeramente entra al sistema, obviamente, aparte de tener un archivo corrupto, digamos, que tiene el virus, ¿no? Entonces, una vez que se ejecuta, va a entrar, aparte, bueno, por cierto, en segundo plano, el virus está haciendo un escaneo del sistema. ¿Por qué? Porque tiene que detectar primero si tiene un antivirus o no. Ahora lo van a ver por qué. Pero ellos, Petya entra a partir de este proceso, que no sé si este proceso tenía que ver con el administrador de tareas. Si es que existe, pero bueno,
es un proceso vulnerable que le permite tener accesos de administrador y entrar al sistema, también aparte para poder conectarse a otras computadoras, aunque si bien es cierto que tiene las capacidades de WannaCry de vulnerar el SMB, entonces por lo tanto no hace falta que lo haga realmente. Pero es una posibilidad porque aparte entraría en local. Pero es una ejecución que puedo hacer a partir de este proceso. Lo bueno que tiene, obviamente para nosotros no, pero lo bueno que tiene este virus en comparación a WannaCry es que tiene otras posibilidades en caso de que falle, como por ejemplo es este proceso, el wmi.exe. Los dos son procesos para andar. ¿Cuál es el objetivo puntual? Es capturar lo que es esta DLL y ejecutarse mediante la run DLL32. Básicamente, ¿qué hace esta run DLL32? Prácticamente puede ejecutar otras DLL. Ustedes saben que las DLL son archivos prácticamente cruciales del sistema operativo, pero esta DLL puede ejecutar otras DLL dentro del sistema operativo de Windows. Entonces prácticamente siempre ha sido una posibilidad de ataque y un buen lugar para vulnerarla, reemplazarla y hacer uso de otros procesos que un perpetrador de C, como en este caso de Petya, ¿no? Pero, claro, todas estas cosas los está haciendo con permisos de superusuario, de administrador. Por lo tanto, también va a estar utilizando otra cosa, un software muy interesante y muy polémico a la vez que se llama Mimikatz. ¿Okay? Mimikatz. ¿Qué es Mimikatz puntualmente? Bueno, esta herramienta permite leer credenciales y recuperar contraseñas del sistema operativo. Es una herramienta también que permite extraer información, digamos, de contraseñas, tickets de autenticación, ¿qué más? Claves de sesión, otros datos almacenados, todo ese tipo de cosas lo hace, pero por supuesto, Mimikatz es una herramienta legal, es una herramienta legítima. ¿Qué hace Petya? Coloca un Mimikatz personalizado que actúa como herramienta legítima. Y claro, al tener la posibilidad de leer hashes de contraseñas, claves y todo ese tipo de cosas, captura información privilegiada, confidencial y envía toda esa información a un archivo creado por el ransomware para después continuar con toda la infección y por supuesto tiene esa capacidad de recopilación de datos. Un malware muy complejo. Y todo esto lo está haciendo en muy pocos segundos porque recopila información, lee credenciales, todo esto incluso en segundo plano y al mismo tiempo va a estar encriptando nuestro MBRGP. Es un malware muy complejo para la época. Realmente no tan complejo como lo que fue Stuxnet, que fue en 2011, pero para ser 2016 y ser un ransomware, la verdad, muy complejo y muy multiuso. Luego, bueno, recuerden también que yo había dicho que en segundo plano, Petya chequea si el sistema tiene un antivirus instalado o no. Lo bueno es que si uno tiene un antivirus instalado, el malware va a escribir el código del virus, el MBR. Entonces hace lo que yo mencioné de cortar la línea entre el mismo y el sistema operativo, haciendo que por supuesto no sea posible acceder a los programas y evitar el ingreso al sistema operativo. Lo interesante es que en ese proceso el antivirus no le da tiempo suficiente para hacer una reacción. ¿Y el sistema qué va a hacer? Colapsar. Petya hace que el sistema colapse para forzar un reinicio y que aparezca lo que ya vimos del falso checklist. Lo interesante es que al no tener, al tener un antivirus instalado, no tiene la capacidad de sobreescribir el MFT. ¿Qué es el MFT? Es la Master File Table, lo voy a mostrar acá. Sí, me parece algo que no quería mostrar. Alguna que sea entendible. Pero bueno, esta es otra tabla de partición que almacena datos cruciales de procesos, de sistemas, etc., ¿no? Entonces es una tabla que no se encripta. Quiero ver acá. Este malware, este ransomware, no va a estar encriptando el MFT. Por lo tanto, aparte, el MFT se guarda copias del MBR siempre que el usuario lo haya hecho. Entonces, dentro del MFT guardamos una copia del MBR
Esto, por supuesto, se hace antes del ataque. Y uno restaura el sistema con la copia de seguridad de su MBR y tranquilamente puede hacer la restauración, borrar el MBR infectado que puso Petty, coloca su copia de seguridad y puede iniciar el sistema de buena manera. Pero esto, por supuesto, se tiene que hacer antes de que suceda la acción del ataque. Ahora, el problema, claro, es que si no tenés un antivirus instalado, el virus va a sobreescribir los 32 sectores de almacenamiento del disco duro y también va a encriptar los datos estructurados del MFT. Son, si no me acuerdo, son 32, pero además va a crear un nuevo sector con el sector 34, que ahí va a tener el MBR encriptado. Por supuesto que sobreescribir todos estos sectores de almacenamiento requerís permisos de administrador, superusuario y el más tope, pero por supuesto, viendo la forma en que entró al sistema y la forma en la que se puede auto ejecutar como una run del L32, que son archivos súper cruciales para el sistema, no hay ningún problema, ya esos permisos los obtuvo y no es una inconveniencia para el virus, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, realmente hace que este virus, bueno, virus no, este ransomware, porque virus es un tipo de malware, sea como prácticamente muy difícil. O sea, no estoy leyendo el chat, si es que visión, pero no, okay, no. Si tienen preguntas, háganla por el chat o interrumpan, no hay ningún tipo de problema. Pero, por supuesto, en este caso puntual tenemos un malware que se alojaba en el MBR, que muestra todo el contenido y toda la ransomware desde el MBR sin necesidad de iniciar el sistema. Por lo cual era algo muy complicado para la época y que en ese tiempo sí se pensaba que no tenía solución. Porque como sí vimos con Petya, perdón, con WannaCry, hasta que pasó lo de Marcus Hutchins, que tuvimos el tema del Sinkhole, que se compró el Sinkhole DNS y se lo cambió a Domain DNS y que con eso se paralizó parcialmente el ciberataque para que por supuesto después tengamos la posibilidad de que ya se registre ese malware. En este caso no. En este caso no teníamos eso. Por lo tanto, bueno, por cierto, hoy en día el caso de Petty está totalmente solucionado porque ya se crearon algoritmos para crear cuentas. De hecho, sí, en GitHub creo que había, pero Petty, no sé si ya hay, pero bueno, hay un montón. Hay un montón, miren GitHub, acá hay uno aquí de Petty. Aquí. Pero bueno, hay muchos. Realmente, por suerte, hay muchos y ya este tema como que quedó solucionado hoy en día. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que, como cualquier malware, se crean variantes. ¿Ok? Así como vemos los virus tradicionales, como por ejemplo, pensemos en el coronavirus, está el coronavirus estándar, el que salió de China. Pero también hay otros que se fueron creando en el tiempo, que estuvieron en Estados Unidos, la variante alfa, la variante beta y todo eso. En este caso, en los virus informáticos también sucede algo extremadamente similar, porque se crean puntuaciones, se crean variantes, dependiendo, por supuesto, del uso y quién lo cree. Entonces, claro, por cierto, paréntesis, no se sabe quién creó el PT original, nadie sabe de qué país salió, la gran mayoría apunta a Rusia, pero esto es algo que sí se desconoce. Lo que sí se sabe es otra variante de Petya, la más peligrosa, que fue NotPetya. ¿Ok? Este fue el más peligroso porque sí fue con motivos de ciberguerra. ¿Ok? Este en particular sí fue con motivos de ciberguerra y sí fue con motivos de hacerle daño a un país. El otro fue ciberataque general, a ver qué pasa, caso WannaCry, ¿no? Este caso sí fue utilizado como arma de guerra. NotPetya, ¿ok? Les cuento básicamente cómo es este en particular. Bueno, aparte de que se crearon otros, estaba GoldenEye Petya, estaba uno que era Green Petya, pero este fue el más, digamos, peligroso. ¿Por qué? Porque esta mutación que utilizaba dos exploits que fueron descubiertos por The Shadow Brokers, que habían sido desarrollados por la NSA. Ustedes ya saben que Eternal Blue fue desarrollado por la NSA, lo habíamos visto en WannaCry.
Pero en este caso, aparte de Eternal Blue, se sumaba Eternal Romance, que fue otro exploit creado por la NSA y descubierto por Shadow Brokers en su tiempo, ¿no? Por supuesto que estos son de una familia eterna. Eternal Blue, estaba Eternal Champion, Eternal Synergy, bueno, Eternal Romance, Eternal Blue, lo que ya habíamos mencionado. Y son todos exploits que permitían sobreescribir información utilizando permisos de administrador. O sea, buenísimo, porque tener permiso de superusuario era algo increíblemente importante para poder realizar este tipo de tareas. Pero este caso fue interesante, porque el mismo Marcus Hutchins después explicó un poco cómo se desarrolló. Hay una empresa en Ucrania que se llamaba Medoc, o Midoc, que es una empresa de contabilidad, si no me equivoco, ¿no? Entonces, un día tenía que actualizar el sistema y desarrollar, pues, una actualización de software, algo que haría cualquier empresa común hoy en día. Lo que hicieron los ciberdelincuentes rusos fue, en vez de que descargue la actualización de software, descargaba el malware. Infectó a una empresa, aparte, una empresa tercera que le proveía las actualizaciones a esta puntual, a esta Medoc, y en vez de descargar la actualización, descargaba el malware. Y además, como ya habíamos visto que Eternal Blue atacaba también la vulnerabilidad del protocolo SMB, podía expandirse a otras computadoras. Entonces, imagínense una corporación grande, importante, que tiene muchísimas computadoras, muchísimos dispositivos IoT, lo que fuese, en un software que se utiliza muchísimo, o con que la tenga una computadora, ya hemos visto eso, un dispositivo era suficiente para que para infectar y hacer daño colateral a todos los dispositivos. Entonces, con esto tenías organizaciones totalmente bloqueadas por NotPetya, por haber descargado con que una computadora, una organización, descargue esta actualización maliciosa, por supuesto, que en realidad descargaba el ransomware NotPetya, ya está, se infectaba toda la organización en sí. No me acuerdo de la lista, pero sí hubo una cantidad de empresas, todas ucranianas prácticamente, fue el país más por lejos el que más se infectó de este tema. No sé si está la lista en Wikipedia, no realmente, pero bueno, a ver si puedo NotPetya Enterprise. Cambia el idioma de Wikipedia. Podría ser, sí, a ver. NotPetya, Wikipedia, capaz que aparece allí. Pero si no importa si se busca y no pasa nada. Tiene que estar por acá, seguro. Bueno, acá menciona algunas, pero bueno, en general fue acá sí, mira, justito. Justo que Pablo aparece acá. Paquete Company, ya vieron. Vodafone Ukraine, el metro de Kiev, el aeropuerto de Kiev, los bancos como el Lorsto Bank, el Credo Bank, el Ursot Bank, que son bancos de Ucrania, incluso la policía de Ucrania y otras empresas, incluso empresas de gas, no mencioné, pero empresas de gas también afectadas. Y todo esto en parte a prácticamente una computadora infectada, una compañía infectada, y todo es cuestión de daño colateral, porque lo habíamos visto con WannaCry, la vulnerabilidad del protocolo SMB, y recuerden, de hecho, creo que he visto hasta alguna foto particular que utilizaba Windows XP, o sea, imagínate que como ya sabíamos que las computadoras con Windows XP no habían sido alcanzadas por el parche de Microsoft, que eran totalmente vulneradas, claro, era mucho más fácil para este tipo de virus infectar. Entonces, una cifra que no sé si la mencioné acá, 1.500 entidades legales, todo esto en un lapso de, qué sé yo, 3 días, 4 días, 5 días. Obviamente en un ciberataque es mucho más fácil recuperarse en cuanto a tiempo, ojo, en cuanto a tiempo, con respecto a una pandemia de salud, digamos. Pero no olviden que los daños de datos, información, todo, recuerden que esto recopilaba datos, una locura, la cantidad de información, pero quédense con la parte principal de que esto fue un arma de ciberguerra. Llegó hasta ese límite de Rusia a Ucrania. ¿Ok? Entonces, tengan presente además, por supuesto, que esto
tenía los exploits de la NSA. O sea, imagínate que lo que creó la NSA que fue descubierto después y no solo generó WannaCry, sino también Petya, gracias a exploits desarrollados por la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Se hace el acto más el colmo posible, pero así actuó la SNA. De hecho, si ustedes han revisado las noticias últimamente, saben que OpenAI, que es la empresa de Sam Altman y que creó ChatGPT, puso como director de la junta de directores a un hombre, un ex militar que trabajó en la NSA 5 años. Imagínense una empresa que ha hecho tanto daño, una empresa no, una institución nacional, que ha hecho tanto daño no solo por el tema de la recopilación de datos y su uso no tan legal, que ya eso lo conocemos de Edward Snowden, sino por esto, por la creación de exploits malignos a espaldas de, pues, la ética global, que si sos una agencia de seguridad no puedes, o sea, podés hacerlo, sí, pero no para este escándalo, ¿ok? No para este escándalo. No es el punto para hacerlo. Bien, entonces, por eso la herencia es bastante peligrosa y perdió demasiada reputación por este tipo de cosas, además de lo que ya mencioné, el tema de los datos, la historia de Edward Snowden, que fue muy compleja y más o menos como para que se entienda, ¿no? Entonces, pues, más o menos como un ciberataque fue realmente importante. Obviamente, todas las historias tienen su contraparte, su respuesta, y es que Ucrania sí después hizo su respuesta, que fue BadRabbit. BadRabbit fue otro ransomware. Pongo una foto acá. BadRabbit ransomware. Este fue de Ucrania a Rusia. Pero prácticamente no, bueno, esto sí es BadRabbit. Fíjense, bueno, quiero mostrar esta foto, miren. Fíjense lo parecido que era Petya. Y esto es BadRabbit, es otro ransomware. Pero este, en vez de ser de Rusia a Ucrania, fue la respuesta de Ucrania a Rusia. Bien, y todo eso en 2017. Evidentemente después se expande mundialmente porque esto es internet, esto es globalización. NotPetya no fue exclusivo de Ucrania, ni tampoco Barrabi fue exclusivo de Rusia. De hecho, si buscamos acá Petya, ransomware, countries, si hay algún porcentaje o algo, fíjense Ucrania. Bueno, este me viene porque es en cuanto a porcentaje me viene mejor. Fíjense Ucrania, bueno, es muy chiquito, por favor. Ahora, no creo que no se había cargado. Ahí está. Perfecto. Fíjense Ucrania, 75% Petya, el not Petya. ¿Okay? Y después tenés Alemania por el servicio de otros países, ¿no? Y incluso el resto del mundo. Pero Ucrania era el top. Pero, por supuesto, esto no queda, esto es internet, esto es globalización. Si yo digo, voy a tener una ciberguerra, voy a apuntar a un país. No va a quedar en ese país, va a quedar en ese país y en todo el mundo también. En menor medida, pero va a quedar en todo el mundo. Y lo mejor si yo busco Barrabbit Ransomware debería salir Rusia primero. A ver si encuentro, fíjense cómo está marcado acá Rusia, el porcentaje, es un poquito más grande. Rusia, top, el más rojo posible, el más marcado, pero claro, también Estados Unidos, Japón, Polonia y demás, incluso el mismo Ucrania que quedó infectado. Pero bueno, esto es internet y obviamente el país, aunque uno quiera apuntar, va a quedar más infectado, pero el daño colateral a otros países existe. ¿Bien? Entonces, bueno, como un arma de ciberguerra, los ransomware siempre estuvieron, no tanto como lo que fue Stuxnet, que es hasta hoy en día el arma de ciberguerra más compleja creada y fue en 2011. Si quieren saber la historia de Stuxnet, quizás armemos otra charla también de Stuxnet, que fue extremadamente complejo. Esta no es tan fácil de explicarlo, pero eso sí fue un arma de ciberguerra puntual porque actuó contra plantas nucleares. Esto fue más que nada como una respuesta de, ok, vos me tiraste un ransomware, ahora yo te tiro una voz y de la misma característica. ¿Bien? El de Irán sí, el de las plantas nucleares, el de la centrifugadora. Podemos vernos el documental de Stuxnet. Hay un montón de documentales de Stuxnet. Eh, yo la historia me la conozco, me tendría que ver de vuelta y el contexto general, pero ese sí que fue un arma de ciberguerra mucho más complejo, ¿eh? Sí, o sea, esto, Pete quedó complejo, Stuxnet fue 150 veces más complejo porque no solo fue más antes, años atrás, sino también la complejidad de atacar plantas centrifugadoras de una planta nuclear y además la forma en que se fue propagando. Eso es una historia aparte. Pero bueno, eso no fue ransomware, eso fue un malware que atacaba las PLC y los sistemas SCADA de esa época.
Pues sigue habiendo sistemas estado hoy en día, pero no, como Stuxnet no creo que veamos en mucho tiempo, probablemente estamos más cerca de lo que esperamos, pero lo cierto es que Stuxnet para su época fue increíblemente complejo lo que hicieron eso. Ese fue colaboración de Estados Unidos con Israel contra Irán por el tema del modelo nuclear. Es famoso que no tocaba todos los dispositivos al mismo tiempo para disimular, claro. Pero también tenía una cosa interesante, es que cuando Stuxnet atacaba la centrifugadora de la planta, tenía un comportamiento de que, por ejemplo, en un lapso de 60 minutos, en 15 las mandaba a tope. O sea, les daba máxima potencia y por 45 minutos las daba lento. Entonces era un daño lento, pero seguro, porque no lo detectaban. Y creo que así sacaban el 20% de las centrifugadoras. Todo eso sin que la gente de Irán se dé cuenta. Pero como dije, esto es historia aparte y es distinto a un ransomware. Pero bueno, quería que entiendan un poco esta historia, que es complejo, pero creo que se entendieron la gran mayoría de conceptos, porque Petya fue complejo para su época, pero bueno, ya hemos visto los que son hasta hoy en día los únicos dos ciberataques mundiales considerados pandemias o epidemias. Petya y WannaCry son los dos únicos ransomware considerados pandemias. ¿Ok? Ningún otro ransomware, ningún otro malware fue considerado pandemia o epidemia mundial. Fueron estos dos. Petya y WannaCry. Y WannaCry fue en mayo y Petya fue en junio del 2017. O sea, imagínense que fue un lapso de apenas meses. Incluso Bad Rabbit creo que fue en octubre. Voy a confirmar eso. Ransomware. Creo que fue en octubre del 2017. Fíjense, no estaba equivocado. Octubre de 2017, pero todo ese año fue terrible para la cuestión de las pandemias mundiales y los ransomware estilo ciberataque global, ¿no? Pero como para que se entienda el concepto, me parece que Petya es uno interesante. Nos quedamos, por supuesto, por la parte del MBR. Si el documental de Edward Snowden también, sí, gran documental, por supuesto. El tipo ahora mismo está en Rusia, odiado por todas las agencias de seguridad de los Estados Unidos, pero no sabían recuperar un ataque cuando ya está en el otro, ¿viste? Pero esto es una cuestión también de cómo fue un antes y un después, ¿no? Porque antes no había las mismas medidas de seguridad que hay ahora en cuanto a ransomware. Ojo, es cierto que hoy te enfrentas con ransomware y los mismos daños colaterales existen. Quiero decir, si se infecta una computadora, se puede infectar las de la red totalmente. Eso es muy, muy común. Pero sí es cierto que ahora hay muchas más medidas preventivas. Está la posibilidad de hacer una copia de seguridad de la base de datos, tanto de usuarios como de empresa, propios y ajenos. Eh, Se avanzó mucho más en cuanto a medidas preventivas, más que medidas detectivas y medidas proactivas. Pero bueno, fíjense que algunas todavía no se han implementado en cuanto a medidas preventivas. Windows XP se sigue utilizando, las actualizaciones no terminan llegando a tiempo, hay gente que directamente ni actualiza, a pesar de que son empresas importantes. Pero bueno, por suerte de esto se avanzó mucho y hoy en día son historias, efemérides que quedan en el tiempo. De hecho, hace muy poco se había cumplido 8 años, no 8 años, 7 años de WannaCry. Calculo que de Petya estaremos hace días también de que se cumpla los 7 años, pero son ransomware que han quedado en la historia y que son importantes. Pero bueno, ¿alguna pregunta que haya para que yo la responda de todo lo que hemos visto? Porque expliqué muchos conceptos, que si checkdisk, que si MBR, que si Mimikatz, que si LL. Si hay alguna Justamente pregunta, esa parte al principio no entendí muy bien. No están en el BIOS, pero tampoco están en el sistema operativo. ¿Dónde coño está? Están en la tarjeta del propio disco duro, el MTB y ese TP creo que era. te explico, Martín, cómo es el tema. Yo, todos los sistemas de cualquier computadora tienen una tabla de partición. Imagínate la tabla de partición como una casa, un edificio. ¿Okay? ¿Qué tenemos en una casa? Tenemos un baño, tenemos una habitación, tenemos un comedor, una cocina, por ejemplo. En el caso de una tabla de partición, ¿qué tenemos? Agarramos un disco, lo partimos, lógicamente, y decimos que cierta cantidad, por ejemplo, 500 gigas. Bueno, 5 gigas van a estar destinados al arranque del sistema.
otros 5 GB van a estar destinados a hacer un swap, que esto lo vimos en Linux. Y después el resto, los 490, están destinados al espacio. Yo no sé si les pasó, por ejemplo, cuando ustedes instalan un Android, por ejemplo, un iPhone, lo que fuese, dice capacidad del sistema 64 GB, por ejemplo, 128, pero 16 los consume el sistema. Y decís, me están robando espacio. Pero fíjense que ese espacio está destinado a algo como, por ejemplo, el arranque del sistema y todo ese tipo de cosas, que obviamente nosotros como usuarios no lo sabemos, pero que uno entrando al sistema se da cuenta cuando ve la tabla de partición. Entonces, ¿qué hace Petya? Lo habíamos visto con el Paint, que era una tabla de edificios, ¿ok? Cuando uno inicia el sistema, no inicia desde los programas en primer plano, no es que inicia acá. No es que agarramos el sistema y dice, no, inicia desde acá. Lo primero que se inicia es el Spotify, no. Primero, la UEFI. La UEFI al hardware. Le avisa que los componentes están bien. Después, la parte más de lógica, el MBR. El sistema MBR, el sistema operativo y así sucesivamente hasta llegar al escritorio, que todos lo conocemos. Que hoy en día todo eso lleva, ¿cuánto? Minutos, máximo, minutos, segundos, incluso, depende por supuesto del SSD, el disco duro. Entonces, ¿qué hace Petya? Petya dice, este MBR que permite la conexión del sistema operativo me parece que no sirve de nada, porque no está cumpliendo con lo que yo quiero, que es cortar una línea entre el sistema operativo y el MBR, que por cierto MBR, lo vuelvo a explicar, MBR es un sistema de la tabla de partición, es una forma de organizar la tabla de partición. GPT es para UEFI, BIOS también, MBR es exclusiva de BIOS, pero en el tiempo de Petya solo se hablaba de MBR porque GPT no existía o era muy escaso para los sistemas, porque UEFI no se implementaba tanto. Entonces, Petya, ¿qué hacía? Secuestraba, encriptaba el MBR del sistema y colocaba su propio MBR. Ese MBR tenía la ejecución que ya habíamos visto. A ver si estaba por acá. Acá. Tienen que volver a cambiar de pantalla. Ese MBR que hacía tenía la pantalla del falso comando checkdisk. Este comando en realidad es una trampa porque no está haciendo ningún checkdisk. ¿Para qué? Para que en ese lapso de segundos, que son creo que 20, 25 segundos, está encriptando los archivos. ¿Por qué? Porque también está encriptando el MBR. Ya mencioné, se encripta el MBR. ¿Qué hay dentro del MBR, la tabla de partición? Están el almacenamiento del usuario. ¿Y qué hay en el almacenamiento del usuario? Archivos, fotos, videos, etcétera, etcétera, programas, software, lo que fuese. Está encriptando eso y ese proceso lleva 20 a 25 segundos, pero es una gran herramienta para que el usuario no aborte este proceso, ni siquiera el antivirus lo puede abortar. ¿Por qué no puede abortarlo? Porque el antivirus no tiene acceso al MBR, no puede parar una acción que está ejecutando en el MBR. Por eso, algunos ransomware, los virus, cuando detectan una acción maliciosa de que un ransomware está encriptando archivos, lo para, lo consigue parar. En este caso no, porque el antivirus no se puede entrometer, ya está, ya es tarde. ¿Okay? Mucho peor si no hay antivirus, ¿no? Pero en este caso, como no puede Yo, hacerlo, no hay barrera. yo lo que estaba preguntando es que me parece extraño que no esté ni en el antivirus. ¿Dónde estaría? Tú sabes que ves la pirámide de Linux, por ejemplo. O sea, Sí, que empiezas con BIOS y después empiezas toda la situación. ¿Dónde? Porque lo que no entiendo es que estaba viendo en la otra imagen que tú tenías cómo funcionaba el PETI. Y entraba el virus y el virus reemplazaba el Windows y te conseguía superusuario. Pero ese superusuario entra directamente al MBR, ¿cómo entra? Porque también si está fuera del BIOS, entonces como que flashea el BIOS, es lo que yo no estaba es, pensando. ¿Cómo hace esa parte es- de salir del Windows? Obviamente tiene superusuario para hacer lo que quiera, pero al mismo tiempo es como que esa parte, esa misma. Es la parte de dónde tú buscarías. Por ejemplo, si tú eres en Linux, vas directamente a root, pero eso no está en root, porque eso no está en sistema operativo, eso está fuera. Y tampoco es BIOS, porque también me estás diciendo que no es BIOS. Por eso me pareció así como que ¿dónde está? Ok, vamos por partes. Lo primero, el antivirus es un programa, se considera un programa en primer plano. O sea, por lo mismo de antes, no puede entrometerse en la acción del MBR. Para poder obtener permiso de superusuario no hace falta hacer sudo x como lo vimos en Linux. Con entrar a este proceso, ok, porque se apodera de este proceso. ¿Por qué se apodera de este proceso? Porque tiene permisos y aprovecha exploits
como es el caso que ya vimos de Eternal Blue y Eternal Romance, aprovecha eso. Además, tiene su Mimikatz personalizado. Mimikatz es una herramienta que tienen los equipos para leer credenciales, tabla de hashes, etcétera, como ya vimos. Pero él tiene su Mimikatz personalizado y le permite leer las credenciales de muchos conceptos importantes. En tema de, por ejemplo, eh, recopilación de información, pero no es información la que nosotros conocemos en el sentido de contraseña del banco, porque a Petya no le interesa eso, sino credenciales mucho más importantes de procesos del sistema, cosas que eso sí le permite después ingresar al MBR, aparte también apoderándose de la RUN del L32 que puede ejecutar otros procesos. No sé si me llevo a explicar, pero son todos conceptos que le permiten entrar porque son conductos que habla a partir del aprovechamiento de exploit. Aparte, recordemos, por supuesto, que me estoy olvidando de una parte. Ustedes cuando ejecutan un programa, fíjense, no sé si les pasa a veces, un setup, por ejemplo, no sé, no sé, no tengo un setup abierto, pero fíjense que cuando le dan doble clic, les pasa que les aparece la pantalla de ¿desea darle permisos de administrador o darle permiso para que se ejecute este programa? Y uno le da sí y no le da importancia porque sabe que ese programa es de confianza, ¿no? Bueno, esa pantalla, eso que ven ahí, se llama User Account Control. ¿Ok? Eso es un aviso, se puede eliminar, por supuesto, pero eso se llama User Account Control. Le permite al usuario darle como una segunda instancia y decir, ¿estás seguro que le querés dar permisos para que se ejecute? Listo, ya está. De hecho, no sé si tengo el video, lo voy a mostrar acá, pero me sirve como para lo que quería ver. A ver, ¿este no? Sí, este era. Este video lo muestra bien. Siempre y cuando no me salte una publicidad. Ahí. Voy a subir la calidad para que se vea bien lo que quiero mostrar. Ven acá en Petya, bueno, es muy chiquito, pero lo pueden ver incluso ustedes en algún setup. Ven que ahí aparece al lado del simbolito de Petya el escudito. Lo pueden hacer ustedes si quieren. Agarren cualquier archivo, agárrenos el CMD, le dan clic derecho y aparece ejecutar como administrador, o no sé, cualquier otro programa. Le dan para ejecutar como administrador. Y le salta la pantalla de, ¿desea darle permisos de administrador a esto? Sí, quiero. Listo, tiene permiso para hacer lo que quiera, no, porque no es un superusuario, pero es una escalada lo que se llama escalada de privilegios. ¿Okay? Este caso es una escalada de privilegios de manera más intencional, porque el usuario es el que le da los privilegios. Pero es una primera parte, porque ya al ejecutar este setup de Petya, le estás dando permisos de administrador. Y ahí va a empezar todo a poco, empieza a escalar. Esta es una primera instancia. Pero es lo mismo que pasa con cualquier otro programa. Una vez que ya le das doble clic a ejecutar, ya está. La acción está cometida y puede hacer lo que quiera. ¿Okay? A eso puntualmente me refiero y va a seguir escalando privilegios, va escalando primero apoderándose del proceso que mencioné. Del proceso salta a la run DLL. De ahí puede leer las credenciales a partir de colocar su propio Mimikatz. Entonces es un conjunto de acciones que obviamente demora segundos, es extremadamente rápido. Pero lo hace y fíjense que él ejecuta. Acá, mira, perfecto. Fíjense, esto quería llegar. Y mirá que yo no lo había visto. Ven que acá dice que lo que yo digo de desea darle permisos. Acá dice, desea que el siguiente programa de un publisher desconocido haga cambios en esta computadora. Si le das sí, ya está. Ya le estás dando permiso de administrador. Entonces, una vez que le das para que lo abra, fíjense lo que pasa, va a estar ya empezando con todos sus procesos y en segundos salta la pantalla esta. ¿Qué es esto? Forzar un reinicio. Entonces va a estar forzando un reinicio. Reinicia el sistema y ¿qué va a pasar? Salta el checklist. ¿Ok? Y todo esto, como dije, pasó en cuestión de segundos, pero ya le diste los permisos al administrador para que haga eso.
Entonces, termina siendo una acción que le termina otorgando el usuario. Por supuesto, todos inician parte del usuario, no es como que salta porque sí. Todos inician el usuario, sea descargándolo, ejecutándolo, instalando lo que fuese, todo se inicia por la mala conducta del usuario. Lo pasa lo mismo con los phishing. Un usuario recibe un correo electrónico. Ese correo electrónico tiene un PDF infectado. Ese PDF infectado, a menos que lo abras, no se va a ejecutar. Un usuario desprevenido va, lo ejecuta, listo. Ya está. De ahí en adelante son acciones que hace malintencionadamente el virus y listo. Ya está. Pero ya la acción el usuario se lo dio. Y lo mismo para ejecutar este tipo de cosas. Eso sí, cuando tiene que hacer el movimiento lateral a partir y hacer todo el desplazamiento a otras computadoras, lo hace a través de que del protocolo SMB, que es vulnerable, y ya está. Y con eso no hace falta que, ahí sí que no hace falta que el usuario lo ejecute, porque está aprovechándose de una vulnerabilidad que puede aprovechar con exploits que los que ya mencioné antes, pero eso en el caso de NotPetya. En este caso igualmente son comandos y puede aprovechar vulnerabilidades del protocolo SMB, porque ya dije muchas veces que el protocolo SMB es extremadamente vulnerable. Entonces, en casos de que son organizaciones, uno que ya se comió el phishing, se lo comió entero, listo, toda la red organizacional puede quedar infectada. Entonces, bueno, evidentemente es parte todo del comportamiento del usuario, que decía el usuario. Si el usuario, el famoso operador, empleado súper seguro, que se cree autoseguro y todo, da clic en un enlace phishing que descarga un archivo y eso lo podemos ejecutar, listo, ya está. La bendita capa 8. Exactamente, exactamente. Pero eso quería llegar puntualmente. Lo importante que es las medidas preventivas. Está bien que uno siempre dice que las medidas reactivas son importantes o lo que fuese, pero la realidad es que las medidas eh, preventivas son lo fundamental, es el pilar de todo. Pilar. La concienciación es el pilar de una organización, por supuesto. Esto va a ser siempre para que no pase este tipo de cosas. ¿Okay? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Así vamos redondeando. ¿Alguna duda? Y fíjense que esto es del 2017, 7 años pasaron de esto. No, no fue hacer, 7 años pasaron de esto. Creo que ya estamos. Bueno, pues si no hay más dudas, no sé si quieren comentar algo más, alguna duda, aprovechen, ya que estamos, somos varios, yo sé que muchos quizás tengan dudas, pregunten lo que fuese, yo les respondo, y si no, pues bueno, los animo, por supuesto, a investigar mucho más, no se queden con esto, pero bueno, esto es una clase más de efemérides, historia, lo que fuese, más que, pero sí se aprenden conceptos, ¿sí? Conceptos de propagación y infección, pero es muy interesante. Pero vuelve a lo mismo, lo importante siempre es la concienciación. Y por supuesto que después que se use como arma de ciberguerra, eso es un concepto aparte. Pero miren qué interesante, ¿no? De un malware que no pintaba para eso, lo agarra a un país, le pone 2 exploits súper interesantes y lo lanza contra un país. Y listo. Y con eso podemos hacer un arma de ciberguerra. Ahí estoy esperando que manden su mensaje. Muy interesante todo, sí, por supuesto. A mí me encanta la análisis de malware, pero bueno,
Es bastante. Yo creo que nunca vamos a... No, para nada. Para lo que fuese, para implementación de medidas preventivas, ya sea concienciación, implementación de sistemas, protocolos de seguridad, ¿no? Como para así medidas detectivas, como así medidas eh, proactivas y reactivas en el sentido de estamos un equipo de respuesta a incidentes. En caso de que sea víctima de un ransomware, ¿hay manera de poder librarme sin pagarle al atacante? Sí, hay. Primero, lo primero, no paguen el rescate, no sean de los que hay empresas que... Evidentemente hay empresas que están totalmente ahogadas, manotazo ahogado, y el manotazo ahogado es pagar el rescate, no lo hagan. Hay una página llamada nomoreransom.org, bueno, ahí está, que esta tiene clave de desencriptación para varios tipos de ransomware. Entonces acá tenés así que una herramienta de cifrado. Miren todos los que hay, ¿ok? Todos estos son ransomware. No sé si estarán NotPetya o Petya en general. Algunos no, porque o son muy viejos o porque ya hay otras herramientas. Pero hay muchísimos. TeslaCrypt es muy famoso también. WannaCry. Bueno, hay un montón. Pero estas son dos herramientas de descifrado gratis. Por ejemplo, vamos al TeslaCrypt, por ejemplo, versión 4. Fíjense, descargas el software y con esto pues lo puedes descifrar de manera sencilla y son todos, por supuesto, herramientas fiables, ¿no? O sea, desarrollado por la Europol, o sea, imagínate que más seguro que esto no debe haber. Otra posibilidad es, como mostramos recién, eh, algún repositorio de GitHub, por ejemplo, o mismamente acá Microsoft da su instrucción para hacerlo, como es editar ransomware Petya sin pagar absolutamente nada. Este creo que lo había visto, ¿tá? Bueno, pero hay un montón de instrucciones. Por supuesto, esto va a depender de qué tipo de ransomware infectes, porque no todos son los. Algunos que tienen fallas, hay otros que no. Algunos te permiten incluso poder restablecer el sistema a un punto anterior, cosa que otros no. Otros te bloquean esta parte, te bloquean el administrador de tareas también. Depende, por supuesto, qué tan bueno sea el ransomware y, por supuesto, qué tan reciente. Porque los que son más recientes, por supuesto, son más difíciles porque no están detectados aún. Pero si te encontrás con un ransomware que es relativamente antiguo, popular, que ya tiene herramientas de desencriptado, es muy fácil. Lo único que obviamente es que se pierde, y se pierde el tema de los datos. Otra medida, si te digo, trabajas en una organización y no encontrás posibilidad alguna de algún desencriptador. Bueno, lo primero siempre tener una copia de seguridad diaria que te permita, mira, borramos esta base de datos, ponemos la copia de seguridad, esto nos lleva un día, perdemos un día de trabajo, pero mira, no perdemos el tiempo de estar una semana entera buscando desencriptadores, perdiendo plata, pagando cosas que no hay que pagar, un rescate que no sirve en la mayoría de casos. No estoy diciendo que en el 100% de casos no van a servir los desencriptadores, pero, perdón, no es que en el 100% de los casos los rescates no te den la llave. Pero bueno, en la gran mayoría de casos no te la dan porque es una estafa. También tienen que recordar de algo. Pero lo más común siempre es tomar medidas preventivas. Y en cuanto a medidas proactivas, pues este tipo de casos, buscar desencriptadores, buscar repositorio de gente y por supuesto, detectar vulnerabilidades del ransomware. Lo que mencioné antes de algunos te dejan volver una fecha anterior, todo ese tipo de cosas se puede hacer desde el mismo CMD, haciendo un taskkill de algunos procesos que maten al ransomware sin que lo fuerce a hacer otro tipo de tareas y conductas malintencionadas. Variantes hay. Yo siempre voy a pregonar por las medidas preventivas, pero las medidas proactivas existen y son varias. Como este caso de buscar un servidor y el No More Ransom que ya mostré que hay un montón. ¿Existen para Android? Sí, por supuesto, existen para Android, pero en lo que son los sistemas Linux y Unix hay menos. ¿Por qué? Porque hay menos procesos y menos vulnerabilidades que en Windows. Entonces, al no haber tantas vulnerabilidades, no hay tantos ransomware para crear, pero por supuesto que sí los hay.
Hay ransomware en Android, hay ransomware en Linux, hay ransomware en iOS, en Apple, en Mac, todos. Pero la mayor cantidad se encuentran en los dispositivos de Microsoft, ¿no? Tengo una duda respecto al respaldo o de hacer un rollback respecto a un ataque de ransomware. ¿Cómo nos aseguramos que la copia de respaldo no esté infectada con el ransomware? Porque puede que el actor malicioso de ahí no haya sido detectado. Bueno, lo primero, por supuesto, es implementar una política, por ejemplo, de Zero Trust es una posibilidad, ¿ok? Que ya la habíamos visto antes, pero tener siempre una base de datos lo más alejada posible a cualquier posibilidad de que el ransomware haga un salto lateral, porque hay mucha gente que pone la base de datos dentro de la misma red y no hay que hacer eso. Hay que poner la base de datos fuera de la red, a un alcance medianamente en un punto intermedio en el que el ransomware no llegue, pero para nosotros no nos quede muy lejos. Entonces nosotros, al tener una base de datos que no tenga alcance el ransomware, nosotros podemos implementar esta copia de respaldo. Evidentemente, hay que hacer pruebas antes. No hay que hacer la prueba en medio de ransomware y diga, no, ahora el ransomware nos encriptó la copia, la base de la base de datos. Hay que hacer pruebas, hay que hacerlo en entornos seguros, por supuesto. Probar, por ejemplo, un ransomware en un entorno totalmente seguro y apartado y aislado. Y a partir de ahí, ver qué tanto puede saltar, qué tanto puede perjudicar otros elementos de la red. Todo eso base a pruebas y a medidas que se toman antes, pero es una buena posibilidad, por supuesto, implementar todo este tipo de cosas y probarlas antes de llevarlas a cabo si es que sucede este tipo de cosas. Hay gente que directamente no llega a experimentar algún ransom, no lo llega a experimentar y no pasa nada, pero hay que probarlo siempre antes. Es una medida, es como, no sé, si yo manejo alcoholizado y me van a parar, pero el 100% de las veces no. Algunas veces me van a parar el auto, otras veces no, pero la posibilidad existe. Remotamente, sea el 1%, la probabilidad existe. Entonces, bueno, todo hay que probarlo antes como si la posibilidad fuese el 100%. Eh, Evidentemente, yo lo que digo es probarlo. No conozco métodos que te digan de que en esta parte la copia de la base de datos va a estar ya asegurada y aislada del alcance, pero bueno, yo creo que colocándola fuera de la red es una posibilidad viable. Si lo otras en mi casa está rudo, bueno, yo tengo todas las fotos en Telegram. Bueno, pues no está mal, pero bueno, si lo otras se implementaría mucho mejor en una organización, por supuesto, ¿no? Bueno, no sé si tenían alguna pregunta, algún mensaje adicional, algo que comentar. Si no, pues lo vamos a ir cerrando por acá. Y bueno, quería más o menos cerrar con estos dos ransomware. Ya vimos el de Petya, está ya grabada, si la quieren me la piden y se las comparto de la que vimos. Y ya con Petya cerramos un poco y nos queda todo después Bad Rabbit, que es decir, no es tan complejo, realmente no hay mucho, hay que hablar, porque no hay mucha diferencia entre Bad Rabbit y Petya. Bad Rabbit y Petya es lo mismo, el modus operandi es lo mismo, pero bueno, ya lo vimos que son armas de ciberguerra. Entonces, bueno, lo vamos a ir cortando por acá. Gracias por conectarse, que somos varios. La verdad me impresionó. Eso me pone bien. Más porque este tipo de cosas que no son en sí temáticas como del aprendizaje, más es por una cuestión de aprender y de pasar un poquito el tiempo. Pero bueno, gracias por estar. Y bueno, pues cualquier duda, ya saben dónde consultar. Cultura informática, exactamente. Bueno, nos estamos viendo la semana. Recuerden eh, sigan el tema de los retos con Raúl, que va a estar ahí haciendo el tema de los retos. Que meterle un ojo ahí. Y nada más. Fíjense también el calendario, los eventos que tenemos a disposición y nos estamos viendo, gente. Cuídense entonces.